Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es jueves 11 de agosto del año 2011. El presidente Chávez hoy, en dos llamadas telefónicas, en dos actividades distintas, no solamente habló sobre su estado de salud, informó al país que ya está por culminar esta segunda fase de su quimioterapia, sino que también hizo algunas consideraciones sobre el acontecer político nacional e internacional. Empezamos por el internacional. El mandatario nacional comentó sobre la crisis financiera de Europa, Estados Unidos, admitió que efectivamente va a tener un impacto para Venezuela y para países de América Latina, pero también hizo hincapié en que afortunadamente los países latinoamericanos, buena parte de ellos, Venezuela a la cabeza, se han deslastrado, se han desligado del esquema, el modelo neoliberal del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto el impacto va a ser un poco menor. En el ámbito nacional, el presidente Chávez hizo un energiquísimo, un duro llamado al sector opositor para que deje en paz a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De hecho, esas fueron sus palabras: dejen tranquila a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Defendió también al ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Carlos Mata Figueroa, al jefe del Comando Estratégico Operacional, general en jefe Henry Rangel Silva, y a toda la oficialidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Advirtió también que hay una conspiración en marcha y se refirió en lo particular a las declaraciones, opiniones emitidas por distintas vías del dirigente opositor, integrante de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, Osvaldo Álvarez Paz, quien ha insistido en que el presidente Chávez debe renunciar. ¿Hay algún malestar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Este llamado que está haciendo el presidente Chávez, ¿a qué responde? ¿Qué situación interna hay dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Lo vamos a comentar esta noche, lo vamos a analizar esta noche. Vamos al encuentro de nuestro invitado, es el diputado Rafael Gil Barrio, presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, que ha estado en otras actividades el día de hoy, pero que no está desligado de lo que el presidente Chávez comentó. Bienvenido, diputado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. El presidente Chávez, lo decíamos, hizo un llamado muy duro, muy enfático para que la oposición deje en paz a la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué está ocurriendo entre la oposición y la Fuerza Armada, diputado? Bueno, efectivamente hay un plan que no es desde ahorita, sino desde todos estos años que está el presidente Chávez al frente pues del Ejecutivo Nacional, al frente de la Fuerza Armada Nacional, como le corresponde, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y no es otra cosa sino que unos individuos que sencillamente están arrodillados a los intereses norteamericanos, arrodillados a otras potencias. Tratan de no solo atentar contra nuestro país, como lo hicieron en el año 2002, sino también contra la dignidad de esos hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional. Pero está ocurriendo algo en este momento, porque incluso el ministro de la Defensa dijo que había actos, algunos actos de sectores de oposición, eran actos de subversión, que intentaban insubordinar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese es el desespero que tiene esa oposición irresponsable, de que precisamente la dignidad de los hombres de armas está por encima de cualquier interés, de cualquier otra situación, que sencillamente pues lo que buscan ellos es exacerbar los ánimos. Fíjate, unas ofensas contra el alto mando militar. ¿A qué se refiere? ¿Qué cosas se han dicho contra el alto mando? Mira, unos individuos irresponsables, inclusive diputados de la Asamblea Nacional, no vale la pena repetir esos improperios, ¿no? Pero sin embargo lo que buscan es exaltar el ánimo de estos señores oficiales dignos. Pero por otra parte, Vanessa, la pregunta sería, ¿qué hicieron esos miembros de oposición en el pasado cuando tuvieron la oportunidad, tal vez, algunos inclusive miembros de la Fuerza Armada, algunos que llegaron a ocupar altos cargos dentro de la Fuerza Armada? ¿Qué hicieron por la Fuerza Armada? Cuando lo único que hicieron fue tratar de generar, no solo en el país, sino en Latinoamérica, un elemento de que la Fuerza Armada no debería existir. ¿Qué se ha hecho ahora por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Entonces, dos puntos importantes. Uno, ¿qué había en el pasado? Desinversión, baja moral, no había entrenamiento, no había equipamiento, los distintos sistemas de armas estaban, cada día por el suelo. Hoy en día hay una Fuerza Armada que es justamente producto de que teníamos una dependencia tecnológica completamente de los Estados Unidos,
Es notorio y ante el mundo, pues, que el propio Estados Unidos incumplió y ha seguido incumpliendo con los contratos de partes y repuestos y de suministro de los distintos sistemas de armas. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno revolucionario? Sencillamente el reequipamiento, readiestramiento de nuestra Fuerza Armada, de los distintos sistemas de armas, con distintas potencias del mundo, con distintos países del mundo, con distintos fabricantes. Diputado, que lo dice el presidente Chávez hoy. No tenemos ninguna duda de ello, y por eso ese ataque tan nefasto de la oposición, tan irresponsable contra la Fuerza Armada. Sin embargo, nuestro compromiso, yo soy oficial retirado de la Fuerza Armada con el grado de teniente coronel, ¿y qué vimos? ¿Y por qué estamos en esta palestra pública política en este momento? Precisamente por la dignidad de un pueblo, de una Fuerza Armada que precisamente ellos socavaron esa base. ¿Por qué el movimiento del 4 de febrero con oficiales dignos? ¿Y qué es lo que se ha venido haciendo en la Fuerza Armada? Mira, el plan Sucre, el plan de desarrollo integral de la nación, todo obedece a un proyecto de país. ¿Este es un sentimiento mayoritario, diputado, un sentimiento mayoritario en la Fuerza Armada, o hay descontento, como lo han planteado algunos sectores y medios incluso? Eso es lo que tratan ellos de hacer, exacerbar los ánimos. Mira, deficiencias, carencias en distintos sectores de la sociedad de nuestro país, claro que las hay, pero no se pueden tapar todos los avances. Mira, si comparamos, por ejemplo, qué sucedía, por poner un solo ejemplo, citar un solo ejemplo, qué pasaba anteriormente con la seguridad social de la Fuerza Armada. Anteriormente, a quienes les pagaban las mayores primas de profesionalización o primas por desempeño en el cargo eran a los oficiales que eran ayudantes de muchos de estos señores generales que fueron ministros o comandantes de componentes políticos para y al mismo tiempo exaltar, favorecer pero al mismo tiempo con los que estaban acá. Hoy en día no. Hoy en día a los miembros de la Fuerza Armada que están prestando su servicio en las fronteras, en distintos sectores, esa prima equivale al 50% del sueldo básico, por ejemplo. ¿Cuánto está ganando? Podemos verlo por rango, el rango más bajo, el rango más alto. Sí, pero nuestra Fuerza Armada. Y es que el descontento es por sueldo. No, es que precisamente, fíjate, ahí se les paga el cestatique a todos los miembros de la Fuerza Armada en situación de actividad. De igual modo se ha venido mejorando en términos generales la seguridad social de la Fuerza Armada, el adiestramiento, la capacidad operacional. Oye, pero entonces ellos tratan de manejar algunos elementos, mira, carencias, todos los sectores hay algunas carencias que el gobierno... en la Guardia Nacional Bolivariana, bueno, que también hubo comentarios hoy y el presidente Chávez le habló a la Guardia Nacional Bolivariana en particular. Mira, desde que el señor presidente fue elegido como presidente de la República, se viene diciendo a la Guardia Nacional, el presidente va a eliminar la Guardia Nacional, va a sustituirla, va a no sé qué. Eso es un ataque sistemático de toda la vida. ¿Por qué a la Guardia Nacional? ¿Por qué no se ataca a otros componentes? Porque la Guardia Nacional es el componente, digamos, de profesionales, es nuestra Fuerza Armada profesional, nuestras tropas profesionales de la Guardia Nacional, y además de eso son los que prestan la seguridad interna en las zonas urbanas del país, cooperan en el orden interno del país. ¿Hay algún interés en particular en desestabilizar a este componente? Por supuesto, pero sin embargo, mira, no tenemos duda de la dignidad de nuestros guardias nacionales, de nuestro alto mando militar de la Guardia Nacional, de todos los hombres y mujeres, pero al mismo tiempo no debemos nosotros olvidar que en el pasado, ¿qué es lo que sucedía en el pasado con nuestra Guardia Nacional? Justamente no se le daba el rango, la motivación en términos de la cooperación militar como tal, sino para otras tareas. Hoy en día no, la Fuerza Armada de hoy en día, lo digo con mucha propiedad, no es la misma que con la cual nosotros entramos en la Cuarta República. A nosotros se nos impedía, Vanessa, ¿de dónde venimos nosotros? Venimos del mismo pueblo. ¿Qué se nos impedía a nosotros? Porque es el tema de lo que significa esas viejas estructuras del capitalismo, apartarnos del pueblo, nos prohibían hasta montarnos en un autobús. ¿Quién se monta en el autobús? Pero era una orden escrita. Eran unas órdenes, es más, te arrestaban si te habían montado en un autobús. ¿Quién se monta en un autobús? Mira, el pueblo, y tú vienes del pueblo, y distintas cosas. Eso ha venido cambiando. Se nos prohibía inclusive, y en tonos despectivos, se decía, mira, pareces un civil, por ejemplo, en la cotidianidad. Eso ha venido cambiando. Se impedía, y cuántos oficiales no había que para estudiar, y contado por muchos de ellos, tenían que esconderse muchas veces para poder estudiar, para poder prepararse.
y escondida inclusive a veces, muchas veces, en la propia academia, en las propias escuelas, en las distintas universidades hoy en día, debajo de las sábanas con una linterna para poder estudiar. Ese era el atropello a la Fuerza Armada. Vamos a escuchar las palabras del presidente Chávez, diputado. Recordamos que el presidente Chávez tuvo 2 intervenciones en distintas actividades el día de hoy. Durante la inauguración del Centro de Alta Tecnología número 32, si no nos falla la memoria, con la ministra del Poder Popular para la Salud, la doctora Eugenia Sader, este CAT ubicado en la parroquia El Recreo en Caracas. Allí el presidente Chávez hizo una intervención telefónica desde Cuba. No solamente habló, como lo decíamos anteriormente, de su estado de salud, dijo que ya iba a culminar en la segunda fase de su quimioterapia y en ese momento estaba recibiendo el tratamiento, sino que también explicaba que había una conspiración en marcha, que el sector opositor, como no veía posibilidad de acceder al poder por la vía electoral, porque los números no les daban, de acuerdo con la información disponible en las encuestas, con base en las encuestas, estaba recurriendo a la desestabilización. Esa fue la primera intervención, en resumen muy grueso, del presidente Chávez. La segunda intervención, durante la activación de esta unidad de helicópteros multipropósito en Fuerte Tabacare, en el estado Barinas. Allí el presidente Chávez, también por teléfono, hizo este reclamo, esta advertencia al sector opositor, sobre el cual hemos estado conversando esta noche con el diputado Rafael Gilbarro. Es decir, fueron 2 intervenciones. En una se habló de la conspiración y la desestabilización por parte de la derecha, en otra se exigió respeto por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchemos. Todos. Ahora ustedes saben que la canalla arremete contra los líderes, ¿ven? Claro. Entonces la tienen ahora corrida con todos los días, con la Fuerza Armada. Claro, la canalla quisiera los de la Plaza Altamira. No habrá más nunca Plaza Altamira. Aquí habrá patria y más patria. Generales del pueblo, soldados del pueblo, no de la oligarquía. No se equivoquen otra vez. Oligarquía canalla. No se metan con la Fuerza Armada. Déjenla quieta. Arremeten, agreden, mienten, meten contra el ejército, ahora claro, el Guardia Nacional, la aviación, contra la milicia, contra la marina, y claro, apuntan contra los líderes. Está la conspiración abierta. Vean la prensa, ustedes la ven y analicen ahí en los distintos salas situacionales de los distintos escalones, desde el Ministerio de Defensa, la sala de guerra situacional hasta la sala de operaciones del batallón Mauricio Encinosa. Respeten a mi digna Fuerza Armada Bolivariana, respeten a nuestra Fuerza Armada. Ahora hoy salen mirando, ¿no? Ellos miran, tienen varias formas de atacar. No, que si un guardia nacional gana menos que un policía, dicen ahora. Vayan a comparar con el pasado, cómo eran los sueldos de nosotros los militares, cómo vivíamos, y cómo vivían los generalotes, robando y robando con excepciones. Eso es la canalla subordinada al imperio. Todos esos que atacan a la Fuerza Armada están subordinados al imperialismo, están cumpliendo las órdenes del imperialismo, tratando de dividir la Fuerza Armada, tratando de desmoralizarla, pero más nunca lo lograrán, como la tuvieron dividida, desmoralizada. Intervención del presidente Chávez en el acto realizado en Barinas al mediodía de hoy. El presidente hablaba de esta solicitud de renuncia, o esta exigencia de renuncia que hiciera el dirigente de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, Osvaldo Álvarez Paz. También hizo alusión a ello en esta intervención telefónica. Sobre este punto sí quisiéramos comentar que el día de hoy, aun cuando no hubo un pronunciamiento oficial de las autoridades de la MUD, sí partidos, dirigentes políticos del antichavismo que hacen vida en la MUD se desmarcaron de la posición de Osvaldo Álvarez Paz. Citamos en particular una rueda de prensa que dieron dirigentes del partido Patria para Todos, también en la oposición, en la que dijeron que el presidente Chávez, que ellos pedían que se respetara la Constitución y que respetar la Constitución pasaba por respetar el mandato del presidente Chávez, palabras más, palabras menos. También una rueda de prensa que dieron Eduardo Gómez Sigala y Rodolfo Rodríguez. Estamos hablando también de opositores, en particular
Rodolfo Rodríguez del Partido Opositor Acción Democrática, dijeron que también ellos no estaban planteando en ningún momento que el presidente Chávez saliera de la presidencia de la República y que lo querían dejar claro. Repetimos, no es un pronunciamiento oficial de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, pero sí de factores que hacen bien la MUD, que se están desmarcando del planteamiento que hiciera Osvaldo Álvarez Paz, como lo comentábamos anoche, vía Twitter, en una entrevista en la empresa Globovisión y en un artículo de opinión publicado en el diario El Nacional. Retomamos la conversación con el diputado Rafael Gil Barrios con base en algunos planteamientos que hacía el presidente Chávez, algunos los hemos abordado, sobre la desmoralización y sobre la moralización en este momento en la Fuerza Armada. ¿Qué moraliza a la Fuerza Armada en este momento? Mira, ¿qué la hace sólida para la defensa de la Constitución? Mira, en principio que la propia Fuerza Armada tiene sus propios mecanismos en términos de precisamente de la meritocracia, vamos a decirlo así, que tanto es defendida por aquellos que atacan a la Fuerza Armada. Anteriormente, ¿qué pasaba, por ejemplo, para ascender? ¿Cómo era antes para ascender, por ejemplo? A grado de coronel. Tenían que ir en el extinto Congreso a la Comisión de Defensa del Senado, entonces eran los que decidían quiénes ascendían a coronel. ¿Ese mecanismo era malo, en su opinión? Y quiénes eran los que ascendían a general, pero que eran individuos que ni siquiera eran quienes, ARE o COPEI u otros allí, que decían, ajá, bueno, esta es mía, ahora la repartición de los cargos por una tendencia política o no. ¿Ahora cómo se hace? Ahora no, ahora es la propia Fuerza Armada, por mérito, por escalafón, pero tiene sus propios mecanismos a lo interno, de lo que significa las evaluaciones periódicas, de lo que significa el compromiso, de lo que significa el cumplimiento de la misión dentro de la Fuerza Armada. Y es el comandante en jefe, desde el punto de vista constitucional, quien tiene la atribución, una vez cumplido todos esos requisitos, por mérito, por escalafón y por plaza vacante para los ascensos. Pero lo otro importante... ¿Son transparentes los ascensos en este momento, considera usted? Mira, son transparentes, que fíjate algo bien bueno. Se ha criticado inclusive, oye, que había una cantidad de generales. ¿Qué pasaba antes? Antes justamente te ascendían uno o dos generales, que eran los, digamos, salvo honradas excepciones, que pasaron ese filtro, vale, pues hay que reconocerlo. Hay que reconocer que muchos de ellos batallaron para cambiar ese esquema. Hoy en día, todos aquellos que cumplen con los requisitos, oye, tienen la oportunidad de ocupar los más altos cargos. ¿Quienes no se sientan socialistas tienen cabida en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Mira, es que el socialismo... ¿O hay una discriminación por quienes no estén de acuerdo, mira, por ejemplo, con el presidente Chávez? Yo pienso que el socialismo es un modo de vida natural del ser humano, más allá de cómo lo ha querido ver. ¿Quién no lo comparte? No, indiscutiblemente que no, y aquellos individuos, mira, que no comparten, vamos a decir, una simpatía, mira, ahí están, ahí se han respetado su trabajo, porque hay que separar dos cosas. No ha habido purgas por diferencias políticas. Indistintamente de la posición. ¿Por qué? Y lo digo con mucho respeto a la Fuerza Armada, para quien exigimos respeto también por parte de estos individuos de oposición que tratan de socavar la dignidad de estos hombres y mujeres de la Fuerza Armada. Un elemento fundamental. Anteriormente los militares no tenían derecho al voto, porque usted tenía que hacer lo que a trocha y mocha ocurría con el gobierno de turno, indistintamente de las posiciones, una vez en los ojos, apartado del cuartel de la vida de la calle, de la vida del pueblo. Hoy en día no, hay un ojo separando lo que significa, por supuesto, lo que establece el artículo 330, de lo que significa tu derecho al sufragio como ciudadano, que es un derecho político, más sin embargo no tienes derecho a proselitismo político, claro, que son dos cosas, eso está claramente definido allí. Pero el otro punto importante es que el 328 también te define a la Fuerza Armada como parte del desarrollo integral de la nación. Cito un ejemplo que ocurrió esta semana. Aprobamos en la Asamblea Nacional un crédito adicional para el Estado de Nueva Esparta, precisamente, para 2 municipios, para unas construcciones allá. Que fue criticado por la oposición. Fue criticado. Que porque estaba el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, claro, encargándose de eso. Pero entonces la pregunta es, hay un cuerpo de ingenieros de la Fuerza Armada que no solo en Nueva Esparta está haciéndolo, mira, en Falcón, en Zulia, en Bolívar, en Anzoátegui, en cualquier parte. ¿Qué hacía ese cuerpo de ingenieros antes, diputado? Mira, que sí, ahora por lo visto causa escozor en la oposición que ese cuerpo de ingenieros construye. ¿Por qué? Porque hay una Fuerza Armada, una institución armada fortalecida, pero al servicio del pueblo. ¿Y antes qué hacía ese cuerpo de ingenieros? Antes que hacía ese cuerpo de ingenieros, sencillamente, pues mira, ver cómo este país lo destrozaron
cómo se trataba de apartar de la realidad que había allí, y a veces hasta sintiéndose uno de manos atadas, de manera inútil, cómo ver a que nuestro pueblo estaba ahí y tú no podías hacer nada. Y eso es lo que este proceso revolucionario ha reivindicado, es la posición, mira, la unión cívico-militar que el presidente habla no es una utopía, es sencillamente, mira, y se ha venido evidenciando en distintos elementos. ¿Usted piensa que efectivamente es un eje transversal en la Fuerza Armada, que es un sentimiento compartido por toda la Fuerza Armada? Por supuesto, la unión cívico-militar. Sí. Y recordemos que estamos en una transición, tenemos que ir rompiendo ciertos paradigmas, y para ello, quienes están en este momento en una situación de actividad, que tienen la responsabilidad de dirigir la Fuerza Armada en todos los niveles de comandante, tenemos que entender que el destino de nuestro país está supeditado, inclusive, como lo decía el presidente el día de hoy, oye, tenemos las reservas más importantes de petróleo del mundo, entonces somos un blanco ¿de quién? Del imperio norteamericano, y es nuestra Fuerza Armada junto al pueblo, no solo dependiendo de la Fuerza Armada de su potencial y de su misión y el cumplimiento de los objetivos trazados, sino junto al pueblo. El equipamiento, porque el presidente Chávez comentó hoy, no quiso andar mucho, ya incluso dijo que algunos temas eran privados de su conversación con el ministro del Poder Popular para la Defensa, pero sí adelantó algo con respecto a un nuevo crédito con Rusia de 4.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones de dólares serían para nuevo equipamiento. ¿Para qué se está preparando Venezuela? Mira, sencillamente... O sea, quien vea desde afuera y dice, bueno, se van a comprar 2.000 millones de dólares en armamento. Ni siquiera se lo pregunto como venezolana, sino quien lo vea desde afuera, ¿cómo lo puede interpretar? Mira, esa es la campaña internacional que se tiene. Nosotros somos un pueblo de paz, una Fuerza Armada de paz, sencillamente para la defensa de nuestra soberanía, pero al mismo tiempo para la integración latinoamericana. La visión va más allá de sencillamente la adquisición de distintos sistemas de armas para la defensa de nuestra soberanía, que está establecido acá en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Antes eso no se defendía, antes no se defendía la soberanía. Mira, no había cómo defenderlas por el equipamiento. Mira, efectivamente lo que había eran unos planes de eliminar a la Fuerza Armada en Venezuela, y que es lastimoso decir que algunos miembros de la Fuerza Armada que ocuparon altos cargos en la misma se prestaron a eso, a la desinversión. ¿De quién eran los planes, diputado? Mira, son evidentemente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como potencia mundial, pretende, sobre la base de la exportación de la violencia, porque definitivamente pues mantener más de 800 bases militares en el mundo es para la exportación de la violencia y la dominación en el mundo de los otros países. ¿Y esos planes fueron asumidos directamente por el presidente de turno, hablando de la Cuarta República? Mira, porque sencillamente hay dos cosas. Una cosa es tener un país y otra cosa es tener una patria. Nosotros queremos tener una patria. Anteriormente, pues el manejo que se hacía, ¿cuál era? Precisamente de la obtención de prebendas con los gobiernos de turno acá, con la venta de nuestro país. No solo pasó con la Fuerza Armada, Vanessa, pasó con distintas instituciones, ahí tenemos un ejemplo, otro más, la CanTV, las empresas básicas, el Seguro Social. Pero hoy en día no, hoy en día hay una visión integral de todo el desarrollo, sobre todo en lo social de nuestro país, pero evidentemente hay cosas fundamentales que hay que entender. ¿Venezuela se prepara para atacar a alguien? Jamás. O sea, este equipamiento no es para hacerle la guerra a otros países. No, por supuesto que no, y jamás lo haremos. Venezuela solamente, y viene desde hace 200 años, en este año bicentenario tan bonito, esos eventos que se realizaron en conmemoración de esos héroes, el mensaje que nos han dejado, ¿cuál es? La integración latinoamericana, la exportación de la paz, y solamente ha traspasado las fronteras para liberar de la opresión de cualquier imperio. Nosotros como venezolanos hacemos un llamado también a los sectores de oposición que son serios, que lo que quieren también es la construcción de un país. ¿Usted cree que toda la oposición irrespeta a la Fuerza Armada, diputado? No, hay algunos individuos que se prestan al juego, y es lamentable. Y dicho sea de paso, mira, un miembro de la Comisión de Defensa, el diputado Iván Gaviria, oye, contra el ministro de la Defensa, una cantidad de improperios que precisamente estos señores si eran, como de alguna manera se refirió, a la camarilla del pasado, que sí atendían otros intereses, no el del pueblo, no el de nuestro país. ¿Y eso se debatió? ¿Usted se lo manifestó en su momento? No, mira, yo creo que eso el pueblo mismo es el que está tomando y viendo todo lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. ¿La Comisión de Defensa avala los planes para nuevo equipamiento para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Nuevo. ¿Los conoce? Por supuesto que los conocemos. O sea, no es algo escondido. No, es que el mismo presidente se ha encargado de difundirlo no solo a la Comisión, al país.
al país. Hay una cosa, fíjate, cuando se planteó la adquisición de los fusiles Kalashnikov, sí, que es para el soldado individual, era para la sustitución de los FAL, que ya tenían, mira, cualquier cantidad de años. A cada momento cuando un soldado, un oficial o en algún ejercicio de tiro iba a hacer un disparo, se trababan los fusiles, ya no servían. Entonces empezaron esa satanización de lo que significa unos planes de desarrollo y de equipamiento de nuestra Fuerza Armada. Eso por una parte. Pero nuestra Fuerza Armada no tienen los planes, sino sencillamente, como lo dice la Constitución, el desarrollo integral del país. Se han creado 10 distritos militares. ¿Con qué intención? Con la intención de coadyuvar en el desarrollo de determinadas regiones. Ahí no hay otra cosa sino un sentido de pertenencia para el esfuerzo, la planificación, el desarrollo. Está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ganada para el respeto de la Constitución. ¿A qué nos referimos, diputado? Se ha especulado mucho también por frases que han dicho o no han dicho, o las sacaron de contexto cuando las dijeron. Sabemos que eso pasa con las corporaciones mediáticas e integrantes del alto mando militar, con respecto a las elecciones del próximo año, con respecto al comandante en jefe, al presidente Chávez. ¿Está desconociendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Constitución? Mira, está siendo golpista, como ha dicho incluso algunas corporaciones mediáticas. No, fíjate, ahí lo que hay es un sentido precisamente de respeto a la Constitución, cuando dicen no vamos a reconocer lo que esté fuera de esta Constitución. El comandante en jefe de la Fuerza Armada es el comandante constitucional elegido por el pueblo a través del voto. Ese es el mensaje. Cuando se habla, mira, con estos jóvenes oficiales de distintas jerarquías, están sumamente apegados a la Constitución Nacional. De no ser así, Vanessa, yo creo que, mira, hay que felicitar a los miembros del alto mando, a todos aquellos oficiales que están siendo ofendidos, calumniados, mira, porque sencillamente ellos son respetuosos de la Constitución, que no salen a responder esos improperios, porque es lo que buscan. Lo que buscan es precisamente alentar a que los profesionales de la Fuerza Armada, salgan del respeto de la Constitución y de sus normas. Pero te voy a decir otra cosa, que en estos momentos la preparación de la Fuerza Armada va más allá de la preparación para el cumplimiento de una tarea de operación militar. Inclusive en estos días decían que la Fuerza Armada a los indígenas los atropella, etcétera. Al contrario. Sí, lo comentaron en la Asamblea Nacional. Dijeron que estaban ocurriendo atropellos presuntamente en el estado Amazonas. Todo lo contrario. El gobernador irresponsable que está allá, que a pesar de venir y tener sus orígenes en pueblos indígenas, resulta que este señor compró un avión, una avioneta para supuestamente atender los pueblos indígenas, y la utiliza para su traslado a distintas partes. Bueno, usted está haciendo esa denuncia, diputado, públicamente. Eso se ha investigado en la Asamblea Nacional. Eso fue una denuncia que nos acaba de hacer el día de ayer uno de los indígenas de allá, que dijo, oye, ¿qué se va a investigar? Lo va a investigar la Asamblea Nacional. Mira, nosotros le solicitamos al respecto de ellos que precisamente que nos trajeran los elementos que comprueben esto. Claro, porque puede ser chisme. Puede ser cualquier cosa. Pero todo el mundo tiene derecho a la defensa. Pero por supuesto, ¿qué queremos decir con estas cosas? Que la Fuerza Armada sí tiene las aeronaves, tanto de la Armada, de la Aviación, del Ejército, de la Guardia Nacional, al servicio del pueblo, de sacar a esas comunidades indígenas para la atención primaria o de cualquier índole que sea, para el servicio médico, esa es la Fuerza Armada hoy en día. Anteriormente no, eso no se hacía. El equipamiento, gran parte de ese equipamiento sirve para salvar vidas humanas. Y ese es el norte, es la moralización de nuestra Fuerza Armada con el pueblo, unida al pueblo y con un solo sentimiento, que es la búsqueda de la paz.